él y sus hombres sintieron hambre, entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, qué alegría volvernos a encontrar y seguir meditando, trabajando, reflexionando alrededor del catecismo de la Iglesia Católica. Una de las cosas interesantes que nos dice el Evangelio de hoy es que Jesús nunca vino a refutar o a quitar lo que los profetas habían anunciado o la ley de Moisés, para nada. Lo que hace Jesús es un cumplimiento de la ley desde una visión más humanística. Si hay una religión humanística, realmente es la religión cristiana, basada en las enseñanzas de Jesús. Y eso también tenemos que verlo nosotros, por ejemplo, cuando leemos el Catecismo de la Iglesia Católica o nos encontramos nosotros, por ejemplo, con el Magisterio de la Iglesia o nos encontramos nosotros con el Código de Derecho Canónico. Todos estos elementos que nos presenta la Iglesia, lo que hacen no es convertirse en una camisa de fuerza para obligar a la gente a que tiene que hacer lo que esté allí, sino más bien como instructivos, como elementos pastorales para nuestro crecimiento espiritual. Recordemos algo que nosotros, cuando seguimos a Jesús o las enseñanzas de Jesús, están basadas todo desde un punto de vista espiritual. Pero eso espiritual también abarca lo humano. Jesús no se aleja de lo humano, pero una de las banderas de Jesús, o mejor dicho, la bandera de Jesús, está en el camino espiritual del ser humano. En estos días teníamos una reunión precisamente sobre eso, en el sentido de que la Iglesia Católica, el objetivo principal de la Iglesia Católica, incluso de los apostolados dentro de la Iglesia Católica, llámese el apostolado de la sangre de Cristo, su finalidad es lograr la salvación de las almas. Cuando tú estás en un apostolado como estos, o estás en un grupo pastoral o haces parte de la iglesia, tu objetivo es la salvación de las almas. Obviamente no nos podemos olvidar de nuestra condición humana, no nos podemos olvidar de ayudar al más necesitado, de ser solidarios con la persona que lo necesita, pero también tenemos que darle prioridad a lo espiritual, porque esa fue la bandera de Jesús. Yo siempre he dicho que si Jesús hubiera sido un líder social, un líder político, se hubiera quedado simplemente en una esfera superficial de la vida, y hubiera montado un partido político, se hubiera unido a los celotes, que era el partido de Judas Iscariote. No, Jesús, el planteamiento de Jesús es un planteamiento integral, pero donde le da una favorabilidad a lo espiritual. Y recordemos que todo esto, queridos hermanos, nos tiene que llevar a ese objetivo, a nuestra salvación, a la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que nos desfocamos del verdadero sentido cristiano, del verdadero sentido espiritual. Y quería hacer esa acotación en estos días en que la espiritualidad de la sangre de Cristo está siendo, en este mes de septiembre, el mes de reparación. Si nosotros vemos, todos los mensajes giran en torno a una dimensión espiritual. Espiritual, ¿sí? Entonces, el catecismo, la doctrina, el magisterio de la iglesia, las sagradas escrituras, el Código de Derecho Canónico, el Concilio Vaticano II, debe girar en torno a la salvación de nuestras almas. Obviamente, sin olvidarnos del humano, servicio al otro, de amar al prójimo, ¿sí? De amar al prójimo. Pero el mandamiento dice, ama a Dios, y luego, en segundo lugar, amar al prójimo. Entonces, yo quisiera que entendiéramos esto,
porque no vamos a encontrar aquí nosotros una camisa de fuerza, sino nos vamos a encontrar nosotros con unos elementos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y yo sé que ustedes han visto muchas veces que la iglesia es subsidiaria, que la iglesia ayuda a los más necesitados, que hacemos campañas de solidaridad en los más necesitados, pero lamentablemente mucha gente se queda en esa subsidiariedad material, ¿no? Subsidiariedad material. Hay gente que dice, bueno, yo vengo por el mercado, pero a mí no me importa ni rezar, ni la misa, ni a mí me pongan a venir a la misa. No, yo quiero mi mercado porque lo primero es el estómago. No, ese no es el objetivo, o eso no fue el objetivo principal de Jesús. El objetivo principal de Jesús está en un sentido espiritual. Si no, Jesús hubiera terminado siendo un político, un economista, un sociólogo. Esto lamentablemente se ha presentado en la iglesia y ha generado muchos problemas dentro de la iglesia. En los años 60, en Francia se presentó el movimiento de los sacerdotes trabajadores, que luego eso se desprendió en un sistema comunista. En los años 70, toda la teología de la liberación. Bueno, yo quisiera que nosotros nos enfocáramos desde el punto de vista espiritual. Todo este tema del catecismo nos tiene que llevar a nosotros a revisarnos espiritualmente, cómo estoy creciendo espiritualmente, cómo estoy creciendo en esa relación profunda de Dios, cómo están mis niveles de oración, cómo está esa, ese sentimiento de perdonar, de sanar, de que mi corazón realmente esté lleno de Dios. Eso es lo principal. Y luego todo eso te va a llevar para que tu corazón se sensibilice en ayudar al que lo necesita, ¿no? Por ahí hay una canción que dice que si tú vas a misa y ves a tu hermano en la calle, ¿qué es más importante? ¿Ayudar a tu hermano o ir a la Eucaristía? Cuidado con eso. Cuidado con eso porque la iglesia no puede terminar convirtiéndose en una ONG, en una prestadora de servicios sociales. No. La iglesia católica tiene un objetivo, es un objetivo espiritual. Usted y yo logremos la salvación. Logremos la salvación. Y a eso estamos luchando. Bueno, quería hacer esta acotación porque es precisamente lo que el Evangelio nos está diciendo. Le decían, Jesús, pero el sábado, hombre, pero la ley, pero esto. Un momentico. Sí, eso tiene un valor y un fundamento, pero también hay que mirar la dimensión humana y todo esto tiene un objetivo fundamental que es la salvación. Bueno, estamos todavía en el tema de la profesión de fe. Estamos trabajando o estamos introduciéndonos al tema de la Santísima Trinidad en lo que es la doctrina de la fe. Ya habíamos hablado nosotros que la Iglesia proclama ciertos dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe. Una verdad que la iglesia declara como una verdad de fe. Y cuando están esas verdades de fe, no se pueden hacer interpretaciones, sino que ya la iglesia ha establecido eso como un principio de fe, como algo que nosotros tenemos que asimilar sin cuestionar, ¿no? Porque a veces cuestionamos muchas cosas y entonces nosotros nos desviamos. Recordemos que la iglesia es maestra, que la iglesia es guía, que nosotros somos ovejas, ¿sí? No significa que no demos un punto de vista, tenemos toda la libertad de dar todos los puntos de vista que nosotros podamos dar, pero frente a esto la iglesia ha trabajado durante mucho tiempo a través de los padres de la iglesia, a través de los encuentros sinodales, a través de los diferentes encuentros donde se ha venido trabajando todo esto. El Catecismo de la Iglesia dice sobre la Santísima Trinidad que, bueno, sabemos que la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuya esencia es la misma, pero que hay una diferencia en la funcionalidad, ¿no? El Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu Santo acompaña.
Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo. El que es Padre, el que es el Padre o el Hijo son distintos entre sí y por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Son la misma, tienen la misma unidad, pero cada uno tiene su trabajo que hacer, digámoslo así, ¿sí? El Padre está creando, el Hijo está salvando y el Espíritu Santo está acompañando todo esto. Pero cuando el Padre está creando, no lo está haciendo en sí mismo, digámoslo así, como una actividad sola. El Padre crea junto al Hijo y junto al Espíritu Santo, ¿sí? Lo leemos en el libro del Génesis, ¿no? El Espíritu está revoloteando por allí mientras el Padre está creando. El Hijo, sí, el Hijo también está junto al Padre. Cuando Jesús cumple su misión redentora, salvadora de la humanidad, lo hace por misión del Padre y acompañado de la acción del Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, se abre el cielo y donde el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y Jesús es reconocido por el Padre como su enviado, como su Hijo, para que nosotros lo escuchemos. Entonces, cada acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque es un trabajo que realiza cada uno, está acompañado de los otros dos. Está acompañado del Padre, está acompañado del Hijo y está acompañado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado a los discípulos de Jesús porque Jesús se lo pide ¿a quién? Al Padre. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre, por petición de Jesucristo. Y el Espíritu Santo está allí, o sea, esa función del Espíritu Santo también tiene una correlación entre el Padre y, y el Hijo. Bueno, nosotros de pronto no vamos a entrar mucho en el tema de la Santísima Trinidad porque esto es un dogma de fe bastante complejo, que lo ha trabajado mucho Santo Tomás de Aquino, lo trabajó también San Agustín, hay un tratado de Santo Tomás de Aquino sobre Trinitate y también San Agustín, pero es declarar como dogma de fe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eh, Cuando nosotros hablamos de estos temas, vuelvo y repito, de dogma de fe, como que nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo así que el Padre son tres personas y el Hijo y aquí, que para allá? ¿Sí? La Iglesia trata de presentar, trata de darnos esas enseñanzas para que nosotros las vayamos asumiendo como dogmas de fe, como un dogma de fe. Luego, más adelante, vienen unas características del Padre. Eh, estoy en la página 200, en el numeral 268, donde habla de las características del Padre o los atributos divinos del Padre. El Padre todopoderoso, todo lo que Él quiere lo hace. Te complace, te compade, se compadece de todo porque lo puede todo. La gran misericordia del Padre. El Padre, cuando nosotros decimos en el creo, Dios, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa? Que el Padre lo puede absolutamente todo. Absolutamente todo. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, en ese Padre que tiene el poder en el cielo y en la tierra, en ese Padre que tiene el poder de dar al ser humano
La posibilidad es que muchas veces nosotros mismos nos truncamos. El Padre que a través de su Hijo sana, el Padre que a través del Espíritu Santo transforma, el poder inmenso de Dios, el Todopoderoso, Dios Todopoderoso. En segundo lugar dice Dios Padre Todopoderoso, Creador. Eso es una de las funciones del Padre como creador, el Padre que crea, el Padre que hace algo nuevo, el Padre que no solamente, ya digamos, a veces nosotros nos imaginamos al Padre como alguien que creó y ya, y ahora se sienta a ver su creación y a ver cómo nos agarramos y a ver cómo vive el ser humano. No, el Padre sigue creando, sigue creando. El Padre es dinámico, la creación es dinámica, la creación no termina. Todos los días vemos una planta crecer, todos los días vemos a un niño gestándose en el vientre de una mamita. He ahí que el tema del aborto es un pecado abominable. He ahí que la tala de los bosques es algo abominable, porque es destruir esa obra creadora de Dios. Dios crea y como que yo lo destruyo, como que no valoro lo que Dios ha hecho, no valoro esa obra creadora de Dios. Y a pesar de todo eso, el Padre crea, va creando, va creando, va creando. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, porque Él puede absolutamente todo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nos surgen varias ideas y en este tiempo en el que estamos, en el que hemos vivido una pandemia, surgen muchas cosas de tantas personas y dicen, no, es que Dios ya se cansó de crear, Dios ya se cansó del ser humano. Mire, Dios jamás se cansa. Nosotros decimos eso porque nosotros nos cansamos. Y una de muchas veces de nuestros errores es que le colocamos a Dios esas categorías humanas, ¿sí? Y Dios es todopoderoso, o sea, con mucho respeto, con mucho respeto. A veces nosotros ni tenemos la idea total de lo que es Dios. No tenemos la idea de lo que, total de lo que es Dios. A veces nos imaginamos a Dios de acuerdo a lo que yo pienso, ¿sí? En estos días alguien me decía, Padre, ¿y Dios por qué creó el infierno? ¿El infierno lo creó Dios? Dios creó un lugar para donde nosotros viniéramos al final de nuestra existencia a chicharrarnos. No, el infierno lo creó el demonio, quien se separa de Dios, quien se aleja de Dios, quien no lo reconoce como el Todopoderoso, quien quiere destruir su obra creadora. El demonio quiere destruir la obra creadora de Dios, ¿sí? Quien patrocina la eutanasia, quien patrocina el aborto, quien patrocina la destrucción de la naturaleza, es el demonio, camuflado en políticas de Estado de algunas naciones, ¿sí? O en esta teoría de provida que se maneja en acabar la existencia del ser humano. El demonio quiere destruir la obra creadora de Dios. ¿Y cuál es la obra culmen de Dios? Usted. Usted es la obra creadora maravillosa de Dios. Usted es la obra más maravillosa que Dios ha creado. Usted es la obra más hermosa que Dios ha creado. Y por eso el demonio tiene rabia, tiene envidia, y todos los días busca destruirte. Todos los días quiere acabar esa imagen, semejanza de Dios que tú tienes. Todos los días el demonio quiere destruir esa obra creadora. ¿Sí? Entonces, Dios como creador, el Padre como creador, el Padre como ese motor, incluso los filósofos antiguos, los presocráticos, en este caso Aristóteles hablaba y decía que Dios es el motor inmóvil, ¿sí? El motor que está ahí, el motor que está ahí, todos los días creando, todos los días haciendo cosas. La obra de creadora de Dios no se ha acabado. Dios no dijo, bueno, ya no más. No, todos los días está creando. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver un bebecito, la obra creadora de Dios, ver crecer un árbol, la obra creadora de Dios. Uno de los atributos del Padre es que Dios es muy artístico, Dios es muy,
además de todopoderoso, es perfecto. Y esa obra creadora de Dios es perfecta, perfecta. Qué bueno que cuando uno se levanta en la mañana, 5:30 de la mañana, ve salir el sol. A las 6:30 ya se oculta, como para que tú te vayas a descansar, como para que vayas y recuperes las fuerzas. Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. Una de los atributos de la filosofía antigua era esa capacidad de asombro. Asombrémonos de la obra creadora de Dios, de cómo Dios va creando. Yo tengo un jardín aquí que elaboramos a la Virgen y lo primero que hago ver en la mañana es cómo las rositas van creciendo, cómo las planticas. Y digo, oye, qué increíble, ¿no? Uno se acuesta y al otro día ya ve un resultado increíble. Entonces, es esa obra maravillosa de Dios, pero la obra perfecta eres tú, pero a veces nosotros nos autodestruimos. Cuando tú te das duro, cuando tú te golpeas a ti mismo, cuando tú te flagelas a ti mismo, cuando tú no valoras esa obra maravillosa, cuando tú te dejas valorar de la gente del mercado, de la gente que ni siquiera te conoce, de la gente que ni siquiera ha aportado algo en tu vida, ¿sí? Tú vales mucho. En estos días escuchaba una frase muy bonita que tiene que ver con la espiritualidad. Tú vales la sangre de Cristo. Copien esta frase. Tú vales la sangre de Cristo. Y decirle a los jóvenes, tú vales la sangre de Cristo, ¿no? Una obra creadora de Dios. Tú vales la sangre de Cristo. El valor que tienes para Dios es un valor increíble, un valor maravilloso, un valor que no tiene precio. La vida no tiene precio, tú no tienes precio, tú vales muchísimo. Entonces vemos a Dios como creador. La catequesis sobre la creación, eh, los orígenes del mundo, todo este tema de que encontramos nosotros en el libro del Génesis. Aquí es importante también subrayar lo siguiente. Nosotros no nos podemos poner a pelear con la ciencia. La ciencia y la fe van de la mano. Cuando los científicos hablan de la evolución del ser humano, de la evolución de la naturaleza, eso no va en contra de la obra creadora de Dios, ¿no? Por eso les digo, la obra de Dios es cada día dinámica, 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 dinámica. Nosotros vamos evolucionando. Qué bonito esa palabra, evolucionar, pero evolucionar no significa de que tú te hayas comprado una casa, de que ya le hayas puesto tercer piso a la casa, que te hayas comprado un carro. No, eso es un progreso material. La evolución del ser humano está en la capacidad de trascender. ¿Cómo evoluciona el ser humano? No que yo ya deje de ser, tenía una postura caminando en cuatro patas, ahora ya me levanto en dos, ya paso del Australopithecus al Homo sapiens y al Homo pensandi y todas estas cosas de la teoría de la evolución. Esta es una evolución biológica, digámoslo así, pero la evolución del ser humano está en la trascendencia, cuando tú piensas y actúas como Dios. La evolución del ser humano está en el nivel de santidad. Allá nos quiere Dios. Esa es la evolución del ser humano. Pero lamentablemente el ser humano, en vez de ir creciendo, va a ir disminuyendo. Eso lo vemos en nuestra sociedad. Lo vemos en nuestra sociedad, ¿no? En las canciones, en la forma como se comporta la gente, en la manera como nos relacionamos con los otros, en nuestras actitudes. En vez de ir evolucionando, vamos involucionando, vamos dando pasos hacia atrás. Y el Señor quiere es que tú evoluciones, que tú crezcas, que tú avances. Y vuelvo y lo repito, esos gestos de evolución no tienen nada que ver ni con lo material, incluso ni con lo intelectual, sino con esa sabiduría que proviene de Dios. En estos días, San Pablo en la carta a los Corintios nos hablaba precisamente de eso, del significado de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría divina? Pensar y actuar como Dios.
Tú vas evolucionando en la medida en que te parezcas y pienses y actúes como Dios. Y no nos dé miedo decir eso, porque somos la obra creadora de Dios. Y la idea es que la obra creadora de Dios se parezca a su creador. Tú tienes un cuadro, una pintura, ¿sí? Y lo pintas, allí estás plasmando algo de lo que tú eres. Todo artista plasma en sus expresiones artísticas lo que está sintiendo por dentro, ¿sí? Aquí alguien me decía sobre la teoría del Big Bang, ¿no? De esta gran explosión en la que se gesta la creación. Vuelvo y lo repito, nosotros desde nuestras visiones de fe no peleamos con la ciencia. Lo que hace la ciencia y lo que hace la fe es unir criterios, ¿no? Hay cosas de que la ciencia no puede dar explicación y la ciencia siempre ha tratado de buscar ese eslabón perdido que se da en la teoría de la evolución. Dentro de la teoría de la evolución del ser humano hay un eslabón que se perdió, ¿sí? Un eslabón es como esos anillos que se unen uno con otro, se perdió. No lo han logrado ubicar. Y también dentro de la teoría de toda la creación del universo, pues hay muchos movimientos que dicen que se nace de un estallido de una estrella, de toda una compilación de cosas. Y otra cosa interesante, qué buena esta pregunta por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la obra creadora de Dios, no pensemos únicamente en el planeta Tierra. Nosotros hablamos del planeta Tierra porque es lo que conocemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Saturno? ¿Qué pasó con Marte? ¿Qué pasó con Neptuno? ¿Qué pasó con todas las galaxias que existen alrededor del universo? Nosotros somos una cosita chiquititititica en lo que es toda esa obra magnífica de lo que es Dios, de la obra creadora de Dios, ¿no? Nosotros hablamos de la tierra y de los mares y todas estas cosas porque cuando se habla en el libro del Génesis de la obra creadora de Dios, ¿de dónde parte? De lo que las personas ven. El libro del Génesis es un libro que, como ya ustedes bien lo saben, un libro que habla de una experiencia de un pueblo sobre la obra creadora de Dios. El Génesis no es un libro científico, ¿sí? No es un libro científico, ni es un libro histórico, ¿no? Ni es un libro histórico. Hace parte de una mitología que era la mitología semita, con la cual se tomaron una historia para poder recrear cómo Dios había creado a la humanidad, cómo Dios había creado al ser humano. Mejor dicho, que hay un tema antropológico que habría que profundizar, ¿no? Para no entrar nosotros en polémica aquí. Pero tenemos que fijarnos un poquito en ese sentido, en que nosotros hablamos de la historia que nos rodea, pero es que no somos los únicos, ¿no? Existen otros planetas a nuestro alrededor, otras galaxias. Bueno, ¿y eso qué? Dios únicamente creó el planeta Tierra y el otro que no. Dios es todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible. Es decir, lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, lo que alcanzamos a captar a través de los sentidos, pero también de lo que se nos escapa a nosotros los sentidos, ¿sí? ¿Quién crea los ángeles? Dios. Los arcángeles, Dios, ¿sí? ¿Quién creó el universo? Dios. Las galaxias, Dios. ¿Quién creó el planeta Marte? Dios. ¿Eso tiene un objetivo? Sí, no, tiene un objetivo. Pero Dios, como cuando nosotros leemos, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel y vemos que Dios escogió a un pueblo, ¿sí? Para revelarse y para manifestarse, podemos decir que Dios también aquí en este planeta Tierra nos escogió a nosotros para su obra de salvación, para que nosotros nos salvemos, para que nosotros logremos salvarnos. Aquí hay unas cosas y muy interesantes, que es un tema, vuelvo y lo repito, que hace parte de la antropología, que hace parte de la
se llaman cosmogonías. ¿Qué son las cosmogonías? Es cuando se habla de toda una creación, ¿sí? Hay unas diferencias, por ejemplo, de cómo los griegos veían la creación del universo, cómo los hebreos lo veían, ¿sí? Los griegos eran más de una manera circular, los hebreos eran de una manera más cuadricular, ¿sí? Entonces, por eso les digo que cuando ya uno entra en esos temas, como que va por aquí, por allá, entonces de pronto nos distraemos. Pero la obra creadora de Dios dentro de nosotros, digamos, dentro del plano del planeta Tierra, de lo que le interesa a Marta, Sandra, Libardo, bueno, todos los que estamos acá, nosotros, desde el planeta Tierra, ¿sí? Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio esa posibilidad de la existencia, de estar a ser parte. Muy bien. Entonces, esa es como la catequesis sobre la creación, de lo que nosotros podemos ir transmitiendo, de lo que podemos ir dando conocimiento. No nos pongamos a pelear con la ciencia, no nos pongamos a... Sí, por ejemplo, aquí alguien una pregunta de los niños muchas veces dice, ¿y quién creó a Dios? Entonces viene como la teoría, ¿no? Quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y estamos ahí en esa vuelta de quién creó a Dios. Dios no lo creó nadie. Dios nace. Dios, Dios es es como digámoslo así en ciencia, como la partícula primera, ¿sí? Donde se origina absolutamente todo, ¿no? Donde se da absolutamente todo, de donde parte absolutamente todo, donde se origina absolutamente todo. Dios, origen, principio, fin, último de todo. Los griegos hablan de Dios omega, ¿sí? Principio, ¿no? Alfa, principio, perdón, alfa y omega, principio y fin de todo, ¿sí? Antes de Dios, nada, después de Dios, nada, ¿sí? Nosotros también lo decía al comienzo, lo estaba diciendo al comienzo, nosotros estamos hablando de un tema espiritual. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que todo esto nos lleva a la salvación de nuestras almas? Si nosotros empezamos un poco a racionalizar las cosas o a buscarle una lógica o un sentido a las cosas, nos vamos de pronto a meter en camisa de 11 varas, ¿sí? Nosotros entendemos que Dios es creador, vuelvo y lo repito, por esos dogmas de fe. Pero obviamente, qué bueno cuando uno tiene esas inquietudes, cuando uno tiene esas preguntas, cuando uno tiene esos cuestionamientos, porque uno mismo se los hace, ¿sí? Yo antes de ser sacerdote fui filósofo, yo soy licenciado en filosofía y ciencias religiosas, y me enfoqué en ese tema, bueno, ¿qué, Dios de dónde nació? ¿De dónde salió? Las preguntas que hacen los niños, bueno, ¿quién creó a Dios? Este universo, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la teoría de la evolución de Charles Darwin? ¿Es malo decir que el hombre procede de un simio? Bueno, tantas cosas que uno se hace, una serie de preguntas y cuestionamientos, pero luego uno ya va como teniendo, no dos esferas, sino va integrando lo que significa la fe y va poniendo la fe o va poniendo esos dogmas de fe como principios básicos de sus creencias. A mí, como filósofo, vuelvo y lo repito, no tengo la duda de que Dios creó absolutamente todo, de que Dios ha creado el cielo, la tierra y mucho más, ¿sí? Alguna vez, aquí hago un paréntesis, a un arzobispo en Pamplona, norte de Santander, un periodista le preguntaba y le decía, Monseñor, ¿y qué pasa si además de este planeta existe vida en otro lugar? ¿Qué vamos a hacer? Me pareció muy acertada la respuesta de Monseñor Rafael Sarmiento. Dijo, pues hay que ir a evangelizarlos, hay que ir a evangelizarlos, ¿no? Hay que ir a evangelizarlos, ¿sí? O sea, no es refutar si hay vida en otros lugares o no hay vida en otros lugares, no sabemos.
Los científicos están en eso, los científicos están en esa tarea, los científicos, inclusive dentro de la Iglesia Católica, hay sacerdotes que se han dedicado a eso, ¿no? El padre Teilhard de Chardin, que era un antropólogo, paleontólogo, él tiene, si hay personas que quieren ahondar sobre el tema, pueden buscarlo, Teilhard de Chardin. Es un sacerdote francés que hablaba de una teoría de la evolución del ser humano de una manera espiral, que el ser humano va dando unos ciclos, pero esos ciclos van hacia arriba, ¿sí? Nosotros vemos la historia de una manera lineal. Yo nazco, 10 años, 20 años, 30, no. El padre Teilhard de Chardin hablaba de una manera espiral, pero siempre hacia arriba. Es decir, la evolución del ser humano está cada día más hacia Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos ciclos, ciclos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa teoría del padre Teilhard de Chardin es una teoría bastante acertada, porque nosotros muchas veces repetimos ciclos, ¿sí? Se dice que antes de que existiera este universo estaban los dinosaurios y entonces vino un meteorito, los destruyó, pero siguió creciendo el ser humano y siguió evolucionando el ser humano, ¿sí? Siguió evolucionando el ser humano y siguen y seguimos, ¿sí? Por eso pensar, y aquí con mucho respeto, en estas teorías apocalípticas, destructivas, del fin del mundo, que inclusive algunas personas le han dado fecha, día, hora, perdón, y que se han equivocado en sus teorías, inclusive basados en teorías de nuestras civilizaciones precolombinas, como los mayas, que decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo, que en el 2006, que en el 2016, en fin. A veces esas teorías apocalípticas y finalísticas de la Tierra, del ser humano, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque nosotros, y en eso Jesús, miren lo que era lo interesante, Jesús, a pesar de que era hijo de Dios, ¿sí? A pesar de que era el hijo de Dios, decía, hay cosas que yo no sé. Y obviamente, cuando esté en el Padre, las voy a saber. Alguien respondía acá, ¿cómo voy a saber que Dios está? Ah, pues cuando ya tú logres estar en la presencia del Padre. Yo creo que allí resolvemos todas nuestras dudas, todas nuestras incertidumbres, todos nuestros cuestionamientos, y es que nos ganamos esa posibilidad de alcanzar la vida eterna y poder estar junto al Padre. Allí le podemos no solamente preguntar, sino más bien vivir esa experiencia maravillosa de saberlo todo. Entonces, vuelvo y repito, estas teorías que nos hablan de estas cosas del fin del mundo hay que tener mucho cuidado porque muchas personas inclusive se han lucrado de estas cosas, ¿no? Hemos escuchado circunstancias de movimientos religiosos en los Estados Unidos. Uno muy famoso en el 2006, un pastor quien había dicho que venían un platillo volador, unos especímenes de otro planeta, que tenían que subir a una montaña, que firmaran todos, por favor, unos compromisos de entrega de sus tierras. Eso fue en Kansas City, creo. Y toda la gente en una montaña, ni platillo volador, ni nada, y se quedaron en la pobreza. Cuidado con eso porque son uno mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas teorías apocalípticas, esas teorías de los últimos días, de los últimos tiempos, inclusive hay un movimiento, una secta que habla de los últimos tiempos. No sabemos cuáles son los últimos tiempos. Mucha gente ahorita en esto que de la pandemia estaba pensando eso y estas pandemias vienen desde muchísimo tiempo atrás. La gripa española ha matado a más gente que este COVID-19, ¿sí? Todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos, que son más personas de las que han muerto ahora. Han muerto mucha más gente en guerras, ¿sí? Y muchas cosas que el ser humano tiene que afrontar, que tiene que vivir, ¿sí? Y cada vez que viene una cosa así, ay, que tembló en tal parte, ay, que un tsunami, ay, el fin de los tiempos, ¿sí?
No, 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 no. El ser humano está sujeto a toda clase de circunstancias, a toda clase de circunstancias que lo mueven a pensar y a reflexionar, porque uno tiene que aprovechar esas oportunidades es para pensar cuándo va a ser mi fin. Porque yo sí voy a tener un fin, no sé, 30 años, 40 años. Lamentablemente tengo una enfermedad mortal o no se sabe qué va a pasar con mi vida, ¿sí? Pero esas circunstancias tengo que aprovecharlas para revisar mi existencia, mi existencia. Entonces, cuando hablamos de Dios como creador, pues todas las catequesis de la creación, veámoslo desde un punto de vista positivo, un punto de vista hermoso, del Dios que todos los días está creando, del Dios que todos los días nos da la posibilidad de contemplar su obra creadora. Mire, cuando ustedes tengan la posibilidad y ya tengan la plena posibilidad de viajar, váyanse a un bosque, a un río, contemplen la naturaleza, llénense de toda esa cosa maravillosa de lo que Dios es, de la obra creadora de Dios. Abracen a un niño recién nacido, tómenlo en sus manos, mire cómo sonríe, mire cómo está diciendo sus primeras palabras, cómo balbucea. Es una cosa maravillosa, la obra creadora de Dios. Dios no se detiene. Dios no se detiene. Y por más grande que sean nuestros pecados, por más grande que sean nuestras vacilaciones, Dios seguirá creando. Esa es su función del Padre, de crear, de crear. Y aquí nos habla precisamente que la creación es obra de la Santísima Trinidad. Lo que estábamos diciendo ahorita, el Padre está creando, pero no lo está haciendo solo, no, Él está creando para el Hijo y está allí el Espíritu Santo. Y están los tres trabajando, están los tres allí en esa obra creadora de Dios, pero el ingeniero principal de esa obra es Dios, es quien está allí, es quien está allí. Y esa obra creadora de Dios es dinámica, es instantánea, no como, no como las obras humanas, ¿no? Hace poco vimos cómo inauguraban el puente de la línea, ¿no? El túnel de la línea. 100 años para que esta obra se pudiera realizar. Los que conocimos Bogotá, desde que yo llegué a Bogotá, están con la cuestión del metro. ¿Quién sabe quiénes irán a ver esa obra? La obra de Dios no es así. La obra de Dios no tiene demoras. La obra de Dios no maneja sobornos. La obra de Dios es instantánea. Dios crea. Y Dios crea por amor. Dios crea por amor. La creación. Entonces, allí está el Hijo y el Espíritu Santo junto a la obra creadora de Dios. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Vuelvo y lo repito. ¿Qué significa la gloria de Dios? El amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios. Y Dios no nos ha creado para que nosotros lo adoremos y digamos, ¡viva Dios! No, Dios crea por amor. Pero una de las cosas maravillosas que nos da Dios es la libertad de aceptarlo a Él como nuestro creador, de aceptarlo a Él como nuestro salvador, de aceptarlo a Él como nuestro guía, de aceptar a Dios como Padre, de aceptar a Dios como Hijo, de aceptar a Dios como Espíritu Santo. Dios nos crea, porque cada vez que Dios crea, está dinamizando la vida nuestra, está dinamizando la vida del universo, está haciendo una sinfonía maravillosa. Por ahí escuché alguna vez una sinfonía del universo, de todo tan perfecto de Dios, ¿no? Tan perfecto de Dios. Mucha gente a veces cree que Dios se equivocó en crear al ser humano. Jamás, jamás. Dios no se equivocó dándote la posibilidad a ti de la existencia. Jamás. Si hay personas que han decidido optar por el camino del mal y de hacerle daño al otro, es decisión propia, no porque Dios quiso que eso fuera así, no porque Dios te creó a ti para que fueras una persona mala. No, alguien me decía, Padre, ¿y Dios creó a Judas para que Judas traicionara a Jesús? No, para nada, porque entonces sería algo injusto con el pobre Judas. O sea, que a él le tocó lo peor. O sea, que venga para acá y usted
tiene esta misión y aquí para eso lo cree. No, el mal entró en Judas. El mal entró en Judas. Y vuelvo y lo repito, ¿quién quiere destruir esa obra creadora de Dios? ¿Quién? El demonio. Cuando estaba en la última cena, el bocado que toma Judas, ¿entra quién? El demonio en él. Y es el que lo lleva a la traición. Es el mismo sentimiento que ocurre en Pedro, quien traiciona a Jesús. Es el demonio quien quiere destruir esa obra creadora maravillosa de Dios que eres tú, que quiere alejarte de Dios, que quiere apartarte de Dios, que quiere destruirlo, ¿sí? Que quiere acabarte. Cuando no nos valoramos, cuando no nos dignificamos, cuando nosotros inclusive nos creemos que somos poca cosa, son pecados muy graves, ¿no? El ser humano tiene un valor y una dignidad grandísima. Jesús nos lo muestra hoy en el Evangelio. Por encima del sábado está el ser humano. ¿Y quién es el ser humano? La obra creadora de Dios. Dios creó el sábado, pero ¿para qué creó Dios el sábado? Para el hombre, ¿sí? Para el hombre. ¿Para qué Dios creó las montañas? Para el hombre. ¿Para qué Dios creó los ríos? Para el hombre, para que disfrutemos de ellos, para que disfrutemos de las montañas, para que disfrutemos de los árboles, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el cántico de David? ¿No? Mira los lirios, mira los pajaritos, esos bellos colores y todas esas cosas tan perfectas. Pero la obra creadora de Dios perfecta eres tú. Y todos los días tenemos que darnos cuenta de eso y luchar por eso. Buscar esa perfección, buscar esa evolución. La evolución del ser humano está en trascender, en ser imagen cada día, semejanza de Dios. Dios crea por sabiduría y amor, lo que estábamos diciendo ahora. Eh, Dios crea de la nada, es decir, no había nada. ¿Tá? Aquí va creando Dios, va haciendo Dios, va poniendo sus semillas, va poniendo sus elementos para que vaya evolucionando, para que esto todo no sea así como tan trun, sino para que el hombre vea cómo va creando. Por eso qué bonito cuando nosotros eh, qué bonito cuando nosotros nos ponemos en esa tónica de la obra creadora de Dios. Vuelvo y le repito al padre Teilhard de Chardin. El padre Teilhard de Chardin tenía un libro muy bonito que se llama La Misa sobre el Mundo. Padre Teilhard de Chardin, a pesar de ser paleontólogo, antropólogo, arqueólogo, un hombre de mucha ciencia, él celebraba la misa y un día le quedaba un poquito de vino, un poquito de agua y tenía su corporal y una hostia, pero no tenía un altar. Entonces, como una roca donde estaba haciendo unas investigaciones, la limpió, puso el corporal allí y celebró la Sagrada Eucaristía con una devoción profunda. Se llama la Eucaristía sobre el mundo. Una Eucaristía maravillosa de cómo lo espiritual y lo humano se une, cómo esa obra creadora de Dios es tan maravillosa. ¿Sí? ¿Cómo es esa obra maravillosa de Dios? Por eso, eh, el padre Teilhard de Chardin también tiene una frase muy famosa que dice que el único acontecimiento histórico que ha cambiado la vida del ser humano se llama Jesucristo. Jesucristo. Cuando Jesús hace su aparición en medio de nosotros, nos da una muestra maravillosa de lo que es Dios, de lo que hace Dios, ¿sí? De lo que es la obra creadora de Dios. Por eso Jesús tiene la imagen del nuevo Adán, ¿no? La Santísima Virgen María de la nueva Eva, porque sea no una nueva creación, sino más bien una recreación de lo que Dios había hecho. No significa que lo que Dios había hecho estaba mal, ¿no? Sino que necesitaba renovarse. Como el vino, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan ustedes de este evangelio que leíamos estos días tan bonito, que era, eh, que era precisamente sobre el vino nuevo, el vino viejo en odres nuevos, ¿sí? Como Dios, como Dios
va creando, cómo Dios va haciendo su obra redentora, cómo Dios va renovando la vida del ser humano, cómo Dios nos va ayudando todos los días a crecer en, en en todas estas tareas tan maravillosas. De las revelaciones de Jesús es de que Dios nos ama, de que Dios nos crea, de que Dios hace las cosas todos los días nuevas, nuevas, ¿no? Nuevas. A Dios le gusta que el hombre se renueve, que el hombre sea nuevo, ¿sí? Aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, muchas veces en nuestras relaciones interpersonales, en las relaciones de esposos y esposas, las cosas van desmejorando. ¿Por qué? Porque se cae la rutina, porque se caen las mismas cosas todos los días, porque no hay renovación en nada, inclusive la vida espiritual. Alguien me decía en estos días, padre, es que todos los días rezando yo el rosario ya no me sabe a nada. Yo le dije, pues entonces reza el rosario de esta manera, introduce unos pasajes bíblicos, léete el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Empieza por allí. Dijo, y a los 8 días me dice, uy, sí, necesitaba eso. Porque si uno espiritualmente no se va renovando, no se va nutriendo, la vida se vuelve sosa. La vida espiritual se vuelve sosa, pierde sabor, pierde sentido. Inclusive las mismas celebraciones eucarísticas. Hay gente que llega a la Eucaristía con cara de 38 y sale igual que llegó, con cara de 38, o disculpen la palabra, con cara de caballo. No, la Eucaristía renueva. Mire, lo más maravilloso, lo más lindo que puede haber es una Eucaristía bien vivida. Había en un convento de los padres benedictinos en el Rosal, allí en Cundinamarca, un letrero muy bonito que le decía, sacerdote, celebra esta misa como si fuera la primera y la última. ¿Sí? Eso es algo que renueva la vida espiritual del ser humano. Eso es algo que renueva nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, todo eso es importante. Dios crea el mundo ordenado y bueno. Miren, me gusta esa palabra, ordenado y bueno. Eh, Aristóteles, que es un filósofo anterior a Jesucristo, ¿sí? Hablaba mucho del tema del caos en el que vivía el mundo, el caos. Pero el caos tiene que tener un orden, ¿no? Por eso aritméticamente empiezan a trabajarse los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y no el 1 por acá, el 2 por allá, el 3 por allá, no. Tiene que haber un orden. El orden es de Dios, ¿sí? El orden es de Dios. Esto es muy importante y quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo. El orden es algo que armoniza, ¿sí? Lo que uno demuestra por fuera es lo que uno lleva por dentro. ¿Se han entrado ustedes alguna vez? Bueno, todos fuimos adolescentes, pero entra tú a la habitación de un jovencito de 15 años. Las medias por allí, los pantalones por allí, la camisa colgada, el libro por allá, todo tirado, mejor dicho, eso parece una jungla que la mamá no sabe por dónde entrar a esa habitación de ese muchachito. ¿Por qué? Porque su vida está igual. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra, un día está de buen genio, porque la adolescencia es eso, el despertarse. Y el despertarse a veces genera una revolución, y la revolución que es desorden, ¿no? Desorden de cosas, ¿no? Qué bueno cuando uno llega a una casa y encuentra ordenadas las cositas, todo así. Eso armoniza mucho la vida del ser humano. Eso no tiene nada que ver ni con nueva era, ni nada de las tonterías que la gente se inventa. No, eso tiene que ver con la vida espiritual, ¿sí? Con la vida espiritual. Y como Dios es un Dios ordenado, ordenado, ¿no? Jesús era un hombre muy ordenado. Jesús no era ni harapiento, ni era un mendigo. No, Jesús, tipo, bien, ¿no? Bien ordenado en sus cosas, en su forma humana, en su forma de manejar a los discípulos, ¿sí? Muy organizadito. El orden es muy importante y en la vida espiritual también tenemos que tenerlo. Uno va a lugares
yo como misionero, yo he sido misionero por más desde a los 14 años misionando. Yo iba a los campos y encontraba unas cocinas de leña, ¿sí? Usted se imagina lo que era cocinar en leña, cómo estaban esas ollas. Eso me pasó en Medellín y encontré unas ollas totalmente limpiecitas, limpiecitas. Yo decía, uy señora, pero este orden, cada olla puesta en su lugar. Y en una pobreza, porque no había ni piso, ¿no? Las camas bien tendidas, el comedor bien puesto, los platos bien lavados, no tenían una vajilla de lujo. El orden demuestra mucho. El orden es de Dios. El orden es de Dios, ¿sí? El orden es de Dios y eso es muy importante que nosotros lo entendamos también porque son cosas prácticas, ¿sí? Cosas prácticas que uno va viendo, ¿no? Alguna vez una señora me contaba que había ido a visitar a una persona que practicaba brujería en una confesión. Me decía, no, padre, imagínese que eso es un desorden, olía mal. El diablo. ¿Quién es el dueño del desorden? El diablo. Porque si usted tiene una vida desordenada, imaginemos un escritorio, usted tiene los lápices acá, el borrador por acá, usted no va a encontrar nada. Usted puede tener el lapicero aquí. ¿Quién se robó mi lapicero? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Está aquí. Ahí estaba. En un desorden de vida nosotros no vamos a encontrar fácilmente las respuestas, ¿no? Si yo tengo ideas aquí, ideas allá, me dan vueltas una cosa, una otra. No, Señor, por favor, ayúdame a ordenar mis ideas, ¿sí? A ordenar mis ideas, a ordenar lo que tengo que decir, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que llevar, ¿sí? Y empieza a hacer cosas prácticas. Aquí abro un paréntesis. Tu habitación, tu cocina, tu casita, ¿sí? Por más humilde y sencilla que sea, que orden. Eso ayuda mucho lo externo a lo interno y lo interno a lo externo. Dios es un Dios ordenado. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Vuelvo y lo repito, la evolución del ser humano está en la trascendencia. Para allá donde vamos, hermanos. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nosotros tenemos que trascender. Tenemos que trascender. Santa Teresa de Calcuta, que hoy celebramos, esta mujer dedicada al trabajo de los más necesitados, una mujer que trascendió, una mujer que vivía ya su propio cielo aquí en la tierra, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de tantas diferencias sociales que se vivía en la India y que se sigue viviendo, ¿sí? Trascender, trascender, pensar y actuar como Dios, encontrarnos con el Señor en el rostro del otro, ¿sí? Como la obra creadora de Dios tiende a trascender, ¿sí? Esta obra de Dios es una obra de trascendencia, ¿sí? De trascendencia. Dios mantiene y conduce la creación, ama a todos los seres, cuida a todos los seres, pero también nos ha dado a nosotros nuestra responsabilidad de cuidar esa obra. Bueno, muy bien, son las 10. Vamos a dar espacio entonces a algunas preguntas, Marta. Así, señor. Las personas que deseen hacer preguntas, por favor, levanten la manito en la misma aplicación. Padre, no veo. Ah, sí, ya. Luz María Moreno. ¿Qué dice Luz María? Espérate. Ya. Tienes micrófono, Luz María. Luis Gracias. María. Perdón, es Luis María. Tranquila.
Padre, iba a hacer una pregunta dentro de toda la aclaración de esa, dijo usted, hacía relación de lo de las visitas de pronto a lugares no adecuados. Dijo, yo tengo una inquietud, ¿por qué por lo menos uno dentro de este caminar, así uno haga todos los esfuerzos, siempre viene cayendo, a veces, pues ahí sí es cierto que dicen que al que Dios más le da, más se le exige, pero es más donde hay la tentación. Y por más que se haga ese esfuerzo, siempre uno vive cayendo de pronto en las rabias, en las iras, de pronto, pues lo digo por mi persona, de pronto yo tuve problemas no de vicios como alcoholismo ni drogadicción, pero un vicio que yo he determinado que es más peligroso es el de la carne. Entonces a veces uno, así no lo lleve al hecho solamente con las miradas, uno está a todo momento casi cayendo en ese pecado. ¿Qué de pronto uno debe hacer para de pronto buscar poder erradicar? Bueno, nosotros nunca vamos a perder esa condición humana y es donde el trabajo espiritual tiene un valor y un significado profundo, ¿no? Si nosotros fuéramos ángeles, seres espirituales, pues nos quitaríamos ese problema desde hace rato, ¿no? Y el Señor nos hubiera ayudado mucho a quitarnos ese problema. Pero es allí donde nosotros vemos una tarea a realizar. Como te decía, nosotros vamos viviendo ciclos, pero esos ciclos nos tienen que llevar hacia arriba. Y así como nosotros maduramos humanamente, también tenemos que madurar espiritualmente. Y yo creo, Luis María, que ha pasado, por ejemplo, contigo, ¿sí? Sin darte cuenta, tú puedes decir que has venido evolucionando, que has venido creciendo. De pronto no con los resultados inmediatos que tú quisieras, pero ya con una menor frecuencia. A ver, me explico. Hay personas que dicen, oiga, yo antes entraba a una fiesta y hasta que no me bebía hasta el agua del florero yo no me iba. Pero mire que hace un tiempo para atrás yo me tomo una cervecita, un vinito y ya, como que no siento necesidad de más cosas, ¿no? Lo mismo, o sea, a pesar de que eso va a estar ahí latente con nosotros, estás dando unos cambios de ir madurando, de ir controlando. Hay dos cosas que nos habla la psicología de que nosotros adquirimos cosas o nacemos con cosas, ¿sí? Toda esta cuestión del pecado, nosotros tenemos pecados que son pecados originales, que la psicología habla de tendencias genéticas, pero también tenemos cosas adquiridas en los ambientes sociales en los que nos rodeamos, en nuestros ambientes laborales, en nuestros ambientes de amigos, donde se dice un chiste de doble sentido, en donde se habla con morbosidad, en fin. Entonces, cuando uno está formándose en esos ambientes, esas cosas se impregnan como el mugre en la ropa. Sí, pero eso yo lo puedo quitar. Una buena lavada, una buena limpieza, ¿sí? Y trato todos los días de ir mejorando, ¿no? Entonces, es necesario que tú también te des cuenta cómo has venido evolucionando. Si tú sientes que en vez de evolucionar vas de para atrás y que no has logrado dar alguno o dos, tres pasos en ese sentido, tienes que empezar a trabajar mucho más esa dimensión espiritual. ¿Y cómo empezamos? Estos días San Pablo nos decía algo muy interesante, cortar, ¿sí? Cortar esos ambientes donde yo puedo ser presa fácil del pecado. San Felipe Neri, en el siglo XV, decía una frase muy famosa: valiente no es el que se queda, sino el que huye cuando sabe que sus fuerzas no le alcanzan para resistir la tentación, ¿sí? Entonces, busca elementos espirituales. Cuando venga un mal pensamiento, la señal de la cruz en la frente, la señal de la cruz en el pecho, la señal de la cruz en el corazón, ¿sí? Uno cree que eso no tiene fuerza, tiene una fuerza muy grande, ¿sí? La confesión, evitar. Vivimos en una sociedad demasiado
demasiado erotizada, ¿sí? Demasiado, se manejan a través de las vistas, tanta cosa que fascina los sentidos y que nos puede aclarar, ¿no? Entonces, mira, ve, revisa esos elementos y no te preocupes en la medida en que de pronto has logrado dar 3 pasos y das 4, ¿no? Porque seguramente ya vas a dar 10 y de pronto vas a retroceder 2. Entonces, ahí uno se va midiendo. Bueno, gracias, padre. Eso sí es lo que usted dice, es cierto, sí. El proceso a veces es duro y por lo menos lo veo dentro de mi familia, porque por lo menos a veces quisiera que todos andáramos en el mismo caminar, pero a veces hoy en día la juventud es dura, dura, dura. Pero también yo a veces entiendo porque yo por lo menos, yo después de que hice también un proceso y las misas de sanación y todo eso, el Señor le lleva a dar una aclaración y de pronto ahí sí, como dije, tiene que ser con amor para poder que todo el mundo le escuche. Y no es en el tiempo de uno, sino en el tiempo de Dios que el Señor va a hacer las cosas. Pero lo que usted dice es cierto, la bendición la recibe uno, sino que Mira uno que, quisiera ver como grandes cosas. mira que otra cosa es lo siguiente. Eh, una de las estrategias del mal es hacernos sentir a nosotros, y alguien preguntaba ahorita algo sobre eso en el chat, es hacernos sentir a nosotros lo peor. ¿Sí? El demonio, ¿qué hace? El demonio te ofrece a ti algo, te dice, mire, ay, eche una miradita, eso no va a pasar nada, es una carita al aire, eso no, nadie lo ve, tómese esto, póngale los cachos a su esposo, a su esposa, fúmese, nadie lo ve, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cae. Después que usted ha caído, él le dice, usted es mucho sinvergüenza, usted es lo peor, usted es la peor basura, usted no vale nada, y así va a misa, y así reza, y así dice que hizo la primera comunión, usted no merece a Dios, no le da vergüenza con Dios, no le da vergüenza ser así, o sea, nos hace sentir, primero nos tentó, nos ofreció, y luego nos hace sentir como lo peor. Esa es la estrategia. ¿Dios qué hace? Dios dice, hijo, te equivocaste. ¿Qué hizo el Padre en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11? Abrió los brazos a su hijo después de que se había gastado todo y le dio un abrazo. ¿Sí? Lo recibió en su casa. Porque la estrategia de Dios no es restregar nuestro pecado, sino más bien liberarnos de él. Y uno se libera del pecado gracias al amor misericordioso de Dios. Si hay algo que libera, queridos hermanos, si hay algo que libera, es el amor misericordioso de Dios. Díganme ustedes, si no sienten eso, cuando después de una maravillosa confesión, el sacerdote en el nombre de Dios te dice, hermano, yo te absuelvo de todo. ¿Qué siente uno? Uy, uno siente un abrazo de Dios. Uno siente el abrazo de Dios. Uno siente pena. Sí, eso sí, y hay que sentirla, pero uno se siente amado por Dios. Seguimos, Marta. Sí, padre, hay una pregunta, yo te la mandé ahí al chat, respecto al padre Pierre Taylor de Chardin. Padre Pierre de Chardin, jesuita de la evolución del hombre. ¿Qué necesita aclarar? No sé, la pregunta la fue enviada por uno de los asistentes. Es como si el padre Chardin fuera como algo así, partícipe de la teología de la liberación. No, él no tiene nada que ver con eso. Veámoslo desde lo que estábamos planteando hoy, la evolución del ser humano, ¿sí? Desde sus ciencias, desde su antropología, desde sus estudios, un padre jesuita muy estudiado, da esas teorías, ¿sí? ¿No? Da esas teorías de la evolución del ser humano hacia Dios, ¿sí? Nos habla de la obra creadora de Dios, ¿no? Pero
Y no tiene nada que ver con teología de la liberación y nada de estas cosas. La teología, inclusive la teología de la liberación nace en América en los años 60, 65, 68, 70, con Gustavo Gutiérrez, que es un sacerdote dominico, peruano. Más adelante trasciende aquí a América con Camilo Torres, luego pasa a Centroamérica cuando sea el problema sandinista, ¿sí? Pero no, el padre Teilhard de Chardin está muy lejos de eso. Es otra cosa totalmente distinta. Ah, listo, padre, para la persona que quería hacer esa pregunta. César Garnica, padre, tiene una pregunta. César, Bueno, adelante. muy buenos días a todos. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Pues, Padre, pues darle las gracias por la formación del día de hoy. Que Dios lo siga bendiciendo, iluminando. Estuvo muy enriquecedora, como siempre, y espero que esté muy bien de salud. Bueno, pues, Padre, no es en sí una pregunta, pero si su merced me lo permite, pues quería como compartirle con cariño a todos algo que me ha funcionado respecto al tema que hablaba Luis María. Pues no es que yo haya sido una persona, digamos, que haya caído en esos aspectos, pero uno como joven, pues tiene esas luchas, ¿no? Entonces, lo primero que he visto que me ha funcionado en esas luchas en cuanto a la pureza y la castidad, pues ha sido la oración, ¿no? Primero que todo, la Eucaristía, que es el culmen de todo cristiano. Debemos estar enfocados, los sacramentos, que son las armas de todo guerrero católico. Entonces, la invitación es a eso, a fortalecernos, el rosario, primero que todo, estar en la gracia de Dios. Y lo segundo, pues la mortificación, el ayuno, que es lo que nuestro apostolado nos invita. El ayuno, así, pues el ayuno como la Santa Madre Iglesia lo pide, bien sea los viernes, o como la Virgen en Medjugorje lo pide, los miércoles y los viernes, a pan y agua. Los que tengan obviamente la oportunidad de hacerlo, que no tengan problemas de salud y todo esto, ¿no? Obviamente siendo prudentes. Pero digamos que eso ha sido de mucha fortaleza y le doy gracias a Dios porque, digamos, se han disminuido las tentaciones de respecto al tema y pues lo comparto abiertamente porque es un testimonio. Y pues esa lucha contra la pureza siempre está en nosotros los jóvenes. Entonces, digamos que esa es como la invitación con cariño a todos a que, digamos, hagamos ese esfuerzo espiritual si en verdad es que queremos salir de todos estos indicios que el maligno pone para que caigamos y como decía el Padre, nos quita la vergüenza para pecar y nos la pone para confesarnos. Entonces, hacer la invitación a mis hermanos de que hagamos eso. Lo otro es la formación, no podemos amar a quien no conocemos, la formación que es lo que estamos haciendo. Hay mucho, la Iglesia Católica tiene mucho material respecto a este tema, por lo menos San Juan Pablo II fue uno de los pioneros en el tema de la teología del cuerpo y él habla mucho acerca de este tema, o sea, él escribió un libro o varios libros, Amor y Responsabilidad, fue uno de sus escritos antes de ser papa y ya cuando fue papa habló de la teología del cuerpo como tal. Obviamente estos textos están en inglés, pero podemos buscarlos. Hay gente que lo ha desarrollado, teólogos, por lo menos hay un teólogo gringo que está con el magisterio de la iglesia, católico, obviamente fiel a las enseñanzas de la iglesia, tiene sus imprimatur y sus need of stat en sus libros. Entonces les invito, se llama Christopher West, es una persona que durante años, más de 20 años, ha trabajado el tema de la teología del cuerpo. Theology of the Body se llama el instituto que él tiene en Estados Unidos, donde van muchas personas a formarse en ese tema, ¿no? A encontrar la verdadera esencia del ser humano, porque a veces caemos en el maniqueísmo y en muchas otras corrientes que nos llevan a ver el cuerpo como entonces algo malo. Y el cuerpo no es algo malo porque es una creación de Dios, es un matrimonio del cuerpo, del alma y la carne. Entonces Jesús mismo tomó cuerpo. Y pues si Jesús mismo tomó cuerpo, el cuerpo no es malo. Entonces a veces caemos de pronto cuando estamos en estas luchas, caemos en cosas, en el puritanismo o en el maniqueísmo. Entonces la invitación de pronto, no sé,
pues lo que yo he visto, de acuerdo a la enseñanza de la iglesia, es que la teología del cuerpo es muy buena en ese sentido. O sea, que nos ayuda a ver el tema de la castidad, de la pureza, a profundizar, pues la castidad, hay por ahí un dicho, que tiene raíces amargas, pero sus frutos son dulces. Entonces, es apuntarle a eso, a limpiar nuestra mirada, a limpiar todo esto que de pronto tenemos desordenado, porque estamos heridos por el pecado original, y pues esto lo que nos hace es que tendamos hacia esa parte, ¿sí? Hacia la parte de la carne, pero obviamente de una forma dañina. Entonces, es como enderezar esa voluntad y orientarla hacia lo que el Señor al inicio, hacia lo que el Dios al inicio, Adán y Eva, antes de caer, eran. Entonces, la paz de la mirada interior y todo esto que habla San Juan Pablo II, que es hermosísimo, y los invito a que por favor no dejemos que esta bomba teológica que tenemos en la Iglesia Católica se apague, porque obviamente, como dicen muchas personas que están en ese tema de la teología del cuerpo, pues es una bomba de tiempo. Dios le da a cada tiempo lo que necesita. Y yo creo que en este tiempo se necesita mucho esta parte de que habla Luis María, de esa lucha de la castidad, de la pureza, y, y de muchas otras virtudes, obviamente, y que nuestro apostolado pues nos permite reafirmar cada día más. Obviamente, la iglesia no tiene la revelación completa solamente en un lado, sino que la iglesia tiene la revelación completa en toda ella, en sí misma, ¿no? Entonces, no solamente una parte tiene la revelación completa, sino que toda la iglesia en sí misma es la que tiene la revelación completa. Entonces, pues es acudir a estas herramientas, los invito con cariño, pues me ha funcionado, quería compartirlo, no es en sí una pregunta, pero pues espero que les sirva a muchas personas que me están escuchando y las personas que van a escuchar esta grabación. Gracias, Gracias. Edgar. Padre Andrea. Andrea, Sangre preciosa, sí. sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Padre, por este hermoso espacio que nos dan para formarnos, tan necesario para estos tiempos de tanta confusión. Pues, Padre, mi pregunta es la siguiente. Padre nos hablaba de lo del tema del matrimonio, de lo del tema de la pureza, de todo esto tan bonito. En mi caso, mi esposo aún no ha podido encontrarse con el Señor. Y a él, obviamente, él todavía no ha renunciado a esos ataques que tenemos en la parte del mundo, en temas de música, en temas de programas de televisión, que afecta directamente nuestra pureza. Por gracia de Dios, pues yo sí ya renuncié a todo esto. Pero ¿qué pasa, Padre? O sea, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer para yo poder lidiar con esto? Siento que él ya es mi esposo. Y cómo hacer cuando él por lo menos ejemplo, con sus amistades, que no, que ir a una discoteca, que ir a lugares fuertes, donde sabemos que nos exponemos bastante al tema impuro, a la impureza. Yo lo único que le digo al Señor es, Señor, no me permitas volver a tocar un lugar así. Y por gracia de Dios llegó la pandemia, bendito sea el Señor, y gracias a Dios desde que nos casamos, pues el Señor ha hecho todo y por gracia de Dios no hemos vuelto a lugares de estos. Pero entonces, ¿cómo manejar esto en mi hogar, Padre? O sea, ¿cómo hacer sin atacarlo a él? Porque él obviamente está siendo acechado espiritualmente y él aún, como dice el Señor, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha. Entonces, ¿qué consejo me puede dar, Padre? Bueno, como le decía a Luis María, nosotros vamos evolucionando humanamente y también espiritualmente, ¿sí? Nosotros estamos en un proceso de crecimiento humano y de crecimiento espiritual. Y así como tú misma te has dado cuenta de que hay cosas, y yo sé que a muchas de las personas de las que estamos aquí nos ha pasado eso, que siente uno, oiga, yo antes me gustaba esta clase de música, ahora ya no.
Yo siento que esta clase de conversaciones con estas personas que tienen un doble sentido, llego allá y me siento como en el lugar equivocado, como la vivienda, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa de que todo lo que tú has recibido, las lecturas, la Eucaristía, el rosario, como que ya está impermeabilizando tu propia vida, ¿sí? Y ese es el deseo, ese es el deseo. O sea, nosotros no podemos evitar estar en el mundo. Y eso lo dice Jesús a sus discípulos. Ustedes tienen que estar en el mundo. Tienen que estar en el mundo y tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo, es decir, no entrar en esa correspondencia con esa clase de cosas. Tú lo estás haciendo, tu esposo le está costando hacerlo, ¿sí? Lo importante es que empiece a hacerlo. Lo importante es que se dé un primer paso, ¿sí? Y ya siente uno que hay otras cosas que a uno le llaman mucho más la atención, que hay cosas que a uno lo llenan mucho más, ¿no? Y en eso es muy importante que nosotros crezcamos, inclusive uno como sacerdote, uno mismo como sacerdote tiene que darse cuenta de eso, porque somos presa fácil del pecado, el demonio nos quiere apartar y alejar del camino de Dios, pero hay que empezar a dar esos pequeños pasos. Tú como esposa, ¿qué puedes hacer? Primero, pues la oración de intercesión por tu esposo, por tu familia, ¿sí? En segundo lugar, testimonio de vida, ¿sí? Tu esposo te dice, oye, vamos a escuchar ciertas, mire, por mí, no lo hagas. Yo no quiero hacerlo, ¿no? Yo no quiero hacerlo. Y a veces es muy difícil, créanme, es una situación muy dura que a veces uno no sabe cómo trabajarla. De pronto hay posiciones mucho más radicales, como esta semana un sacerdote le decía a una señora, mira, su esposo la está llevando usted a la condenación, corte con eso, sepárese. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y el matrimonio que para la vida eterna? Entonces, ¿qué? Estoy cometiendo pecados y me separo de mi esposo. Entonces, señora, entró en una confusión, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay cosas en las que uno tiene que estar muy equilibrado, ¿sí? Si tu ojo te hace pecar, sácate. Si tu esposo te hace pecar, divórciate. Si tus hijos te hacen pecar, aléjate. Hay que como hilar muy suavecito. O yo me voy a comprometer con el Señor a hacer un trabajo misionero dentro de mi casa, dentro de mi hogar, con mi esposo o con mis hijos, o qué estrategia voy a buscar. ¿Sí? Voy a buscar muchos santos, muchas santas, especialmente santas de la iglesia, ¿sí? No sé, en esos momentos, no sé si ustedes te recuerdan alguna, tuvieron eso, se dejaron a sus esposos que eran borrachos, sinvergüenzas, vagabundos y dijeron, no, yo me estoy condenando al lado de este señor, yo me estoy perdiendo al lado de este señor, yo he hecho todo lo posible, pero yo prefiero dar un paso a la izquierda y seguir mi propio camino hacia la salvación. Pero también está el hecho de que hay una unidad, que hay un matrimonio por la iglesia, entonces es estar unidos hasta el último momento y trabajar para que esa familia logre salvarse, para que esa familia logre la salvación. ¿Cuántas madres no hacen esos procesos de intercesión por sus hijos? Santa Mónica, que tuvimos la memoria de ella ahorita en el mes de agosto. Hay un oficio de lectura maravilloso en el cual Santa Mónica y San Agustín se van los dos y pasan los últimos días los dos y Santa Mónica le da unas lecciones a San Agustín maravillosas, ¿no? Que ella pudo haberse alejado de su hijo, no, pues que este chino me pierda. Yo no voy a perder mi salvación por andar aquí cuidando a este chino. No, ella se mantuvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategia? Ahí es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de discernimiento para saber qué estrategia tomar. ¿Sí? ¿Cómo tú le puedes llegar a tu esposo? ¿Cómo tú puedes llegar a convencerlo de que el mundo no se apodere de uno? Mire,
Les voy a decir algo así como a nivel personal. Inclusive entre nosotros mismos, los sacerdotes, a veces es feo cuando un sacerdote está haciendo un chiste de doble sentido. Eso es una cosa desagradable. Es una cosa fea, ¿no? Y aunque uno diga, pero es que este es el chiste de moda. No, no, no. Las discotecas, los lugares de ocio que no son buenos para la mente, ¿sí? Que no son lugares en los cuales uno quisiera frecuentar, cosas en las que uno, como decía, ir cortando, ir cortando, ir cortando, ir cortando, ¿sí? Novelas, unas novelas, mire, las novelas en nuestra televisión colombiana no aportan absolutamente nada, nada de valores. No hay novela, a no ser de que sea una novela de un santo o alguna cosa, que realmente aporte valores, ¿no? Y una señora me decía, ay padre, por favor, no se demore tanto en la misa que tengo que ir a ver esto, ¿cómo se llama? Gavilanes, yo no sé, una cosa así, Pasión de Gavilanes, algo así. Entonces, sale de la misa y se va a ver un poco de novelas que yo no sé qué valores se transmiten allá, que me imagino que no deben ser los mejores. Corto. Corto con esa señora chismosa que lo único que viene a traerme es enredos aquí a mi casa. Corto con esa conversación malsana. Corto con esa lectura del horóscopo. Corto con ir a ciertos lugares que no me ayudan a crecer. Corto con ciertas amistades que no me sirven. Yo empiezo a cortar. Y es preferible estar uno en un ambiente, por ejemplo, mire qué bonito esta gente del apostolado, de esta clase de personas que está siguiendo un camino de Dios. Qué bueno poder escuchar estas experiencias de tantas personas maravillosas, llamarlos, abrir un chat, ¿sí? Y todo, de estas cosas me ayudan a mí. Entonces, si puedes, involucra a tu esposo, pero empieza a hacer primero mucha oración de intercesión ante el Santísimo, Rosario a la Santísima Virgen María, pedirle al Señor que te ayude mucho a crecer espiritualmente y estrategias. El Señor seguramente te va a iluminar para que tú logres buscar estrategias para llegar, ¿no? ¿Listo, Marta? Muchas Listo, gracias, padre, padre. muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, yo les dejé un correíto, lo pueden pedir con Marta porque veo que hay muchas preguntas en el chat. Con mucho gusto yo las iré a responder, vuelvo y lo repito. Hay cosas que de pronto nos faltan profundizar. Si hay alguna pregunta que de pronto faltó trabajarla, pues la trabajamos. Cuando yo hacía referencia y hoy hablábamos del padre Teilhard de Chardin como un sacerdote, digámoslo así, revolucionario en su pensamiento en la época, genera personas que lo aceptan y personas que de pronto no mucho, ¿sí? Entonces, tú toma una posición de acuerdo a lo que tú puedas leer. El Papa, por ejemplo, Pablo VI, lo admiraba mucho. El Papa Juan Pablo II también hablaba mucho del padre Teilhard de Chardin. Algunos otros papas de pronto no estuvieron muy de acuerdo con sus ideas, como ocurre, ¿no? Como ocurre en estos días. No sé si ustedes han escuchado hablar del padre Teo, un padre muy famoso, Sí, exorcista, ha tenido muchos problemas, algunos lo aceptaban, algunos no. Como lo que ocurre con el apostolado de la sangre de Cristo, algunos están de acuerdo, otros no, unos están de acuerdo con los mensajes que sirvió, ha tenido Bernabé, otros no. La postura dentro de la iglesia nunca vamos a encontrar de pronto posturas, digámoslo así, de sacerdotes o de obispos de una sola línea. Pero para eso está el magisterio, para eso están las Sagradas Escrituras, para que nosotros acomodemos esas ideas a lo que la palabra de Dios nos está diciendo y a lo que el magisterio nos está diciendo, ¿no? El padre Teilhard de Chardin jamás fue condenado. Como te digo, Pablo VI habló muy bien de él. Juan Pablo II hizo varias acotaciones de él, porque hubo ciertas ideas que sirvieron mucho. Inclusive él tuvo una experiencia muy bonita un día que estaba celebrando una Eucaristía y se le transformó
la hostia consagrada en una cosa inmensa. Bueno, son cositas bonitas, pero seguramente como ser humano, como ustedes y como yo, de pronto diría algunas teorías en las cuales muchas personas no estaban de acuerdo. Por eso nuestro seguimiento fiel es a Jesucristo, es a Él, y a través de Él es como el prisma donde nosotros pasamos todo lo demás, ¿no? Todo lo demás, ¿ok? Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo los proteja, los bendiga, que tengan una excelente semana. Mañana no olviden ir a la Eucaristía, ya abrieron los templos, momento para acercarnos a Dios, para darle gracias, para orar por la iglesia, por el fin de esta pandemia, a cuidarse, utilizar el tapabocas y a dar testimonio de que Jesús está vivo y que ojalá el Señor nos permita encontrarnos algún día en la patria celestial. Que Dios los bendiga. Padre, gracias. Dios le pague. Chao. Bueno. Bueno. Un buen día para todos. Dios mediante, dentro de 8 días es 5, 7, 12. Todavía no estamos en el fuerte de la reparación, entonces yo creo que dentro de 8 días igual nos vemos. Un buen día para todos. Gracias, muy amable. Martica, están pidiendo el correo del padre en el chat. Déjame mirar un momentico que yo lo tengo. Acá lo Sangre preciosa de Jesucristo. ¿Puedo hacerle una pregunta a usted, señora? Aló. Sí, buenos días. Buenos días, sangre preciosa de Jesucristo. Me gustaría mucho que nosotros y al mundo entero, me gustaría mucho una preguntita para el Padre, sino que se despidió. Como está hablando sobre la Eucaristía, ¿qué pasa con la comunión en la mano? Porque aquí nos están dando la comunión en la mano. Entonces, el Padre, ¿qué dirá sobre eso? Porque muchos dicen que no se recibe, que es mejor no comulgar. ¿No está el Padre por ahí todavía? A ver si uno de ustedes de pronto le pregunta. No, señora. Él ya se retiró de la sala. Ya coloqué el correo del Padre allí en el chat para todos. Bueno, señora. Muchas gracias. Sí, señora. Allí le puedes escribir a _granados03@hotmail.com. Hermanita, gracias. Hermanita, ya salió lo que estaba preguntando, lo de la comunión en la mano. Aquí estoy. Ay, hermanita, ¿cómo estás? Hermanita, mira, soy Andrea Vargas. Y la verdad, bueno, por gracia de Dios, alcancé a escuchar tu pregunta. La verdad, pues, lo que hermoso. Sí, mi chiquitina. La verdad, por gracia de Dios. Por gracia de Dios, pues conozco de una revelación privada que el Señor le hizo a Catalina Rivas. No sé si la conozcas, ella es una vidente estigmatizada. Y el Señor en esa revelación, Él dice que no debemos de recibir al Señor en la mano, porque Él es sagrado, Él es divino y nuestras manos no son consagradas. Él, de hecho, tiene 15 promesas para las almas que no se sientan dignas de recibir al Señor en la mano. Entonces, hermanita, estamos llamados a no desacralizar lo santo,